Perfecto, entonces le damos la bienvenida. Como bien decía la doctora María Enriqueta Flores, es un personaje célebre en la naturopatía mundial y sobre todo en México. Así que tenemos el honor, el orgullo de saludarla y con mucho cariño que le tenemos también desde acá de Chile. Así que le Muchas damos la gracias. bienvenida. Primero que todo, quisiera presentarles a la doctora María Enriqueta. Bueno, ella es médico cirujano y partera por más de 37 años. ¿Es así, cierto? Es así, Francisco. Y Perfecto. toda la vida trabajándolo. Toda la vida trabajando. Qué Sin ac- bonito. Perfecto. También doctora en naturopatía por 22 años, además de otros posgrados que tienen terapia nutricional, acupuntura y políticas públicas de salud. ¿Bien? Y esto nos fascina. Fundadora y creadora del primer programa de licenciatura de naturopatía en 2 universidades en México, en 2015 y 2012, creo, ¿cierto? Sí, Sí. el O sea, 2012 y 2000. creadora de la Sí. carrera de la licenciatura de naturopatía en México. Miren qué bonito. Además, presidenta del primer colegiado magistral de estudios naturopáticos AC Colmena. Y entre muchos premios y distinciones que le han dado alrededor del mundo. Entonces, estamos contentos y orgullosos de tener a tan personaje importante de nuestra profesión acá en Chile. Así que le damos la bienvenida, querida doctora. Gracias, Francisco. Gracias a Naturópatas para Chile por la invitación. Creo que es un momento muy acertado para reunirnos y para hablar de esto que hacemos. Me parece muy acertado. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, recordar que este conversatorio va a ser respecto una mirada, un viaje a entender qué es esta pandemia y cómo transitar por esta cuarentena o esta misma pandemia y cómo reconstruir la salud desde nuestro hogar y desde nuestro lugar. Entonces, doctora, le quisiera hacer la primera pregunta para contextualizar al público. Primero que todo, ¿qué es una pandemia? Francisco, me gustaría hacer una acotación. Me gustaría solicitar a los compañeros que nos ven, a los amigos, a los naturópatas que nos ven, solicitarles que escriban sus preguntas y las hagamos al final. Hemos hecho, tú lo sabes, entre Naturópatas para Chile y Colmena, un trabajo juntos para poder, esto que estamos transmitiendo, que tenga un orden, que tenga una consonancia. Entonces, pedirles que al final, para no perdernos y para poder aterrizar la mayoría de las ideas, pedirles que las pregunten al final. Sí, pueden dejar ahí un signo de pregunta, pueden dejar sus preguntas y después al final las vamos a ir leyendo y contestando todas, para Sí, que de alguna otra forma seguir el contexto y justamente no perder el hilo de la entrevista o del conversatorio. sí, del conversatorio, sí. Bueno, una pandemia, por la pregunta que hiciste por primera vez, una pandemia es un virus que se reproduce en más de un país. Conocemos la primera palabra, que es una endemia, cuando localmente aparece un virus y se ubica en una región pequeña. Una pandemia quiere decir que se ha extendido a los países y que una gran cantidad de personas están siendo afectadas por ella. Eso significa una pandemia, que es lo que estamos transitando. Perfecto. Doctora, ¿qué es el coronavirus? Contextualicemos Ah, a la gente. ¿Qué es el coronavirus? Y también aprovechando cómo se transmite el COVID, este coronavirus. bueno, el coronavirus es un virus de la familia de los... ya existen los coronavirus desde hace mucho tiempo. Hemos tenido en años anteriores el coronavirus, virus corona, que han evolucionado o han cambiado
y que nos han presentado dificultades, sobre todo en la salud respiratoria. Ha habido algunos que han sido fuertes. En el 2009 me parece que tuvimos un brote importante, no tan importante como el de hoy, que está cambiando totalmente la manera de vivir mundial. Son virus que atacan el organismo, se instalan en el organismo y que producen, sobre todo alteraciones muy importantes, sobre todo en el equilibrio respiratorio. Perfecto. O sea, quiere decir que el ser humano ya ha convivido hace muchos años ya con estos coronas que se le llaman. Sí, de hecho, quise hacer una revisión bibliográfica acerca de diferentes virus que nos han atacado y hemos tenido, por ejemplo, el del síndrome respiratorio, hemos tenido el MER, que significa síndrome respiratorio de Medio Oriente. Estos virus, que son corona también, han atacado, te digo, en otras épocas. Nada como este. Es para nosotros una novedad a nivel mundial, sobre todo a nivel médico, el que no se haya localizado un tratamiento, y bueno, vacunas mucho menos, ¿verdad? Esa es una pandemia por coronavirus. Perfecto. Y bueno, como lo importante que nos importa saber cuáles son los síntomas de este virus, cuáles son los síntomas que puede presentar una persona. Fíjate que los síntomas principales empiezan por dolor generalizado, por dificultad en la respiración, no tan apremiante en las primeras etapas, temperatura de más de 38 grados. Las personas refieren que puede empezar también por un dolor estomacal, por diarrea, por vómito. Y una característica importante que están reportando, sobre todo en Italia, es que no hay gusto, o sea, no hay sentido del gusto. Perfecto. Ni del olfato. Pero son teorías que vamos acumulando. La verdad es que desde febrero que la Organización Mundial de la Salud nos invitó a participar a los médicos para ver a través de los pueblos, de los países, de las ciudades, cómo se iba comportando y qué hacer, porque finalmente, como no lo conocen, como no se conoce todavía, lo que estamos haciendo es observándolo. Sí. Bueno, yo he escuchado de que hoy en día se le llama la nueva carrera científica, como fue la carrera del espacio en alguna oportunidad. Hoy en día se conoce la carrera científica donde científicos de todo el mundo están trabajando en conjunto. Sí, de hecho hay 5 universidades: Italia, Rusia, Estados Unidos, México, la UNAM, aquí en México, Reino Unido y obviamente China, me parece que Brasil también, China, que están trabajando, pero arduamente. Es una carrera de conocimiento, obviamente, para saber su desarrollo y sobre todo para encontrar un tratamiento y obviamente la cura. Perfecto. Doctora, y ya que entendemos un poquito de estos coronas que han evolucionado con el hombre y que de alguna u otra forma han ido mutando, tenemos el caso del H1N1, por ejemplo, H1N1. Que lo que se explica es que fue un ave resfriada con gripe y un humano con gripe le pegaron a un cerdito la gripe y ahí mutó esta gripe. Entonces, lo que nos gustaría saber y que usted nos puede explicar mejor, ¿qué tan peligroso es este virus? Bueno, mira, es peligroso en tanto cuanto no sabemos cómo actúa, porque todos los días están saliendo muchas teorías. La verdad es que son teorías. Un día dicen que un medicamento, otro día dicen que una forma que parece que es una de las teorías más fuertes, es que la respuesta inmunológica del individuo tiene que ver con la gravedad o no del resultado. Te explico un poco. Fíjate que hay personas que su aparato inmunológico está fuerte
y al adquirir el virus, al entrar en su sistema el virus, hace una sobreexposición para defender al cuerpo y esto ocasiona que haya un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio hace que se complique todo, no nada más a nivel pulmonar, sino también a nivel corazón, cerebro, estómago, intestino. Entonces, ¿qué tan peligroso es? Es peligroso porque quien no tenga una respuesta, quien no ha tenido una respuesta adecuada, pues ha padecido largos días con esto de la intubación y de que estamos experimentando, porque esa es la palabra, estamos experimentando. Sí, sí. El médico lo que hace es tratarlo, sobre todo por lo que entra. O sea, la enfermedad por la que viene primordial, ¿verdad? Sí. Se trata, pero además se complica. Entonces, sí es peligroso. Pero la paradoja es, fíjate, Francisco, la paradoja es que en organismos, se ha visto que en organismos fuertes es como un resfriado fuerte a lo mejor. Hay gente que ni siquiera ha sabido que estaba contaminado, que le han hecho la prueba y que resulta que ya está pasando y que no tiene nada. Entonces, sí es un reto importantísimo para la ciencia, para la ciencia. Sí. Entonces, desde este punto de vista, cuando hablamos, por ejemplo, bajar la curva, es bajar la curva por las personas que están con más riesgo de contagio, que son Bueno, los ancianos eh, y la gente, como bien dice, que tiene una enfermedad de fondo. Y hoy día, lamentablemente, el ser humano, yo siempre digo que ha ido mermando su capacidad defensiva con el tipo de vida occidental que hoy en día llevamos. sí, haces una pregunta medular. Eh, ¿Qué es aplanar la curva? Mira, en febrero más o menos, te digo que, bueno, los que quisieran entrar, fuimos invitados mucho médico por la Organización Mundial de la Salud para conocer, para dar opiniones. El principal, de veras, el principal motivo de preocupación por la Organización Mundial de la Salud es sobrepasar eh, la capacidad para atender. Por eso es la curva, ¿verdad? Por eso aplanar la curva significa a todos nos va a dar, o la mayoría nos va a dar, ¿verdad? Y imagínate que nuestros países, y ahí ya entramos a la parte política o de seguridad social, países y nuestros países no están verdaderamente capacitados para una cosa así. No hay esa respuesta. Se ha invertido más en saber cómo se defienden, en crear organismos de defensa, en crear cosas económicas, pero la salud la han dejado de lado. Ese era y es cada vez que abrimos en OMS o que nos hacen alguna certificación, preguntan precisamente eso. ¿Qué opinas? ¿Tu país, tu ciudad, cómo está? ¿Está rebasando? Esa es la principal preocupación. No es que no nos vaya a dar, es que no nos dé a todos en el mismo momento, porque entonces no habrá la capacidad para resolver. Eso es todo. De ahí la cuarentena, que es De ahí la una... cuarentena. Y que la cuarentena además, aquí ha sido muy criticado, el que ahora sí estamos en la curva y ahora sí estamos en el pico. Pero ¿sabes qué, Francisco? No tan solo tiene que ver con el gobierno ni con la Secretaría de Salud, tiene que ver con nuestro actuar como ciudadanos. Nos están diciendo que hay algunas reglas. Entonces, imagínate que la gente se reúne después de que en cierto lugar el pico está alto y entonces sale corriendo a otra ciudad, a otro lado, y entonces los picos van otra vez. Entonces tiene que ver no tan solo con el gobierno, tiene que ver que no tenemos educación. Con la Educación es responsabilidad social. La responsabilidad social. la responsabilidad social, Francisco, Sí, efectivamente. sí.
Bueno, y lo que busca la ciencia de alguna otra forma, inmunizar, justamente, de hecho ayer leía que inmunizar, incluso inmunizarse era una especie de altruismo para cuidar justamente a otros, a los más débiles. Por supuesto. Aquí hay un punto también muy importante. Esta pandemia verdaderamente nos tiene que dejar una enseñanza. Así es. El mundo cambió, el mundo cambió. Y tenemos que empezar a crecer, Francisco, a crecer como ciudadanos adultos, a responsabilizarnos de nuestras acciones. Efectivamente, el lavado, que es algo tan simple, el lavado de manos, no lo hacemos todo, ¿verdad? El cuidado de dónde estornudamos, cómo estornudamos, estas reuniones que casi estamos cara con cara y que no cuidamos, no tan solo a nosotros, al otro. Creo que es un momento decisivo. Comentábamos por la mañana que los grandes cambios vienen a partir de grandes tragedias y creo que tenemos que tomarla en cuenta. O sea, yo siempre creo que es muy importante la lente que uno se pone para ver las cosas. O sea, Sí. desde si miramos esto desde un aprendizaje, desde una lección, Sí. en cierta medida es una crisis para darle una lección al ser humano, para entender qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro rol y nuestra función, y no solo individualmente, sino a nivel mundial. Por ejemplo, Claro. veía que, por ejemplo, la misma deforestación hace que los animales migren a la ciudad y todo este contacto con animales, bueno, y bien sabemos en China el consumo de cuánto animal que hay, entonces, en cierta medida tomar responsabilidad de la labor o entender que el ser humano, a pesar de que se diga que estamos en la cúspide de la evolución, pero en realidad Ah, ser un poquito más humilde y ver que en realidad somos igual de frágil que cualquier especie en la naturaleza. sin duda. Si no aprendemos de esto, pues vendrán muchas generaciones todavía con muchos problemas, efectivamente. Sí, sí. Doctora, quisiera preguntarle algo para que entendiéramos un poquito lo que significa el síndrome metabólico, porque desde ahí vamos a entrar ya en materia, en lo que ahora era contextualizar sobre lo que es la pandemia y el COVID, pero ahora nos gustaría saber un poquito ya más de como los tratamientos, de todo esto, pero para contextualizar quisiéramos saber qué es el síndrome metabólico, para contextualizar a las personas. Bueno, el síndrome metabólico es una serie de acciones que, o de signos más bien, no de acciones, de signos, que nos hablan de que, por ejemplo, comer mal, tener el abdomen abultado, tener una cantidad importante de grasa a nivel abdominal, eh, tener triglicéridos altos, tener hipertensión y diabetes. Empieza por un proceso de comer mal, subir de peso, ¿verdad? Llegar a la hipertensión, a la diabetes. Estas cinco o tres, cinco, sobrepeso, grasa alrededor del abdomen, hipertensión, diabetes, lo que hacen es ir cambiando el organismo, es decir, haciéndolo lábil. Esa pregunta es muy importante, Francisco, porque el síndrome metabólico nos está diciendo poco a poco, a través de nuestro consultante, de verlo, su evolución, su peso, todo esto, que algo está cambiando y que se está desbalanceando. Suelo decirle a mis alumnos que el síndrome metabólico es es como una alerta para el trabajo del naturópata. El síndrome metabólico y el resultado, que es la enfermedad crónico-degenerativa o crónica, es un campo de trabajo importante para el naturópata, porque
lo que tenemos que hacer con ellos es, no obstante el tratamiento médico que no deben dejar, ¿verdad? El cambio en los Lógico. estilos de vida, Francisco, es lo que da el cambio real. Si siempre estamos haciendo en pacientes o en consultantes, si siempre estamos haciendo lo mismo, el programa médico, se cambia el medicamento porque el cuerpo ya se adaptó a este nuevo medicamento y hay que cambiarlo y hay que aumentarlo o hay que combinarlo. Si seguimos haciendo esto durante 10 o 15 años, pero no cambiamos los estilos de vida, obviamente no va a haber cambios. Esa es una parte muy importante de nuestro trabajo. Sí, y en cierta medida, no sé si usted recuerda a John Tilden, el creador de la teoría de la toxemia, él decía que no habían curas, o sea, las curas no existen. No Porque existe. las curas justamente son paliativas y no sanan la enfermedad de raíz. Entonces, restablecer la salud desde la educación en estilos de vida saludables Sin duda. es... doctora, ¿no está Que nos quedamos. escuchando? Parece que la conexión se va un poquito. ¿Me Ya, escuchó la se pregunta? perdió. ¿Sí? No, no te escuché. Se había perdido. Ah, ya. Se había perdido. ¿Y cuál es el papel, el rol del naturópata en este caso? En esta Francisco, pandemia. aquí sí quisiera decirles a todos los compañeros, naturópatas, colegas que nos acompañan, hace muchos años hice un manifiesto que me gustaría leerles porque contiene muchas de las cosas que tenemos que hacer como naturópatas y que obviamente hemos olvidado o que no lo sabemos porque no estamos muchos naturópatas del mundo familiarizados con ello. Me gustaría leerlo textualmente y también, Francisco, decirle a los colegas que nos escuchan que en breve lo subiremos a la red con el fin de leído, releído, analizado y obviamente si quieren aportar más cosas, que ellos lo sabrán. Por favor, sí. Puedo decirte que el comportamiento, puedo decir para empezar, que el comportamiento humano no es genético, es epigenético. Es decir, que nosotros podemos cambiar, ¿verdad? A través de las elecciones que hagamos, podemos cambiar el contexto, ¿sí? De ahí que las bases de la naturopatía en la propuesta de educación en salud sustentable hablan de que en la ciencia que la ciencia necesita recurrir a otros paradigmas, ¿verdad? A otras epistemologías para poder trabajar en conjunto, no nada más desde la salud o desde la enfermedad para resolverla, correr y a través de un tratamiento, a través de ser hospitalizados, resolver un problema que tiene muchos años o mucho tiempo. Finalmente, el naturópata es el trabajador de la atención primaria, del nivel primario de la salud. Así es. Lo voy a leer textualmente. El naturópata trabaja en el primer nivel de atención, que es la educación en salud. El papel más importante y difícil de entender, porque es la paradoja, ¿verdad? Para lograr el conocimiento de cómo prevenir para no llegar a la enfermedad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la naturopatía, es importante entender y comprender la salud, no solo como un estado, como un proceso que implica necesariamente, muy necesariamente, el papel activo de personas, que su propio esfuerzo quede reflejado en el cambio de las conductas, control y realidad constante.
Quiero decir que el inicio, logro y mantenimiento de la salud implica de veras un proceso, bueno, de educación, que es el más difícil, ¿verdad? Que requiere de ciertos pasos. Un primer paso es la educación en salud a la sociedad. Un segundo elemento importante a identificar es el proporcionar a esa sociedad recursos naturales para facilitar el proceso y adquirir, mantener o construir la salud. Fíjate que hablamos de salud, pero hay gente que no sabe que la salud se construye, que es a través de lo que tú haces personalmente. Y esto quiere decir que las modalidades y herramientas se convierten en métodos o técnicas de salud. Sin embargo, romper esquemas o iniciar una nueva actividad se hace complicado, es una tarea difícil. Se puede comenzar bien, pero se llega al abandono de nuevos estilos de vida. Por ello es tan importante el papel del profesional de la salud denominado naturópata. Conocer el desbalance, el desequilibrio de su consultante lo lleva a trabajar en las áreas de salud que requiere para que su balance no lo lleve a la enfermedad. Y esto se llama trabajar desde la prevención. El papel del naturópata, Francisco, no es valorado, muy valorado. Por eso quiero decirte que trabajé tan intensamente en que una universidad entendiera que los estudios que nosotros hacemos tienen sustentos y bases, primero tradicionales, porque antes siempre ha habido ciencia, ¿verdad? No era la misma palabra. No somos reconocidos o no éramos reconocidos. Nos veían, nos hablaban como yerberitos, como brujos. Platicaba yo ayer, a mí me encanta que me digan que soy una bruja, porque las brujas son las que trabajamos el amor, la salud, la empatía, pero éramos muy denostados. Habría que subirse, teníamos que subirnos a fuerza al conocimiento universitario, ¿sí? Al conocimiento para sustentar lo que hacemos. Ese es el trabajo que hoy tenemos que empezar a hacer. Y algo muy importante también, pero verdaderamente importante, es volver a refrescar, a tatuarnos, a aprender una palabra muy importante. En estas épocas de tanto estrés, dolor, angustia, por estar guardados, encarcelados sin pena, es que refresquemos y nos acordemos que existe otra palabra importante. ¿Sabes cuál es la otra cara de la enfermedad? La salud. La salud. Cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma. Dejemos de hablar y hablar, enfermedad. La gente se enferma por escuchar todos los días que nos enfermamos, que todo se va a acabar el mundo. No. Porque habemos muchos que estamos todavía bien, que estamos sanos, ¿no? Que para cambiar el chip tenemos obviamente que empaparnos del conocimiento del cómo le voy a hacer para conocer y construir mi salud. Eso. Yo creo que la enfermedad, de alguna forma, siempre lo digo, es la forma más sutil que tiene el cuerpo para ponerse en equilibrio. Sin duda. Y que de alguna forma también nos muestra el camino por dónde dirigir la salud. Y esta salud justamente se construye en base a esta epigenética que usted nos dice.
desde el entorno. Entonces, la calidad de nuestras decisiones en cuanto a cómo comemos, cómo respiramos, el ejercicio, va a depender también la calidad de nuestra salud. Entonces, la educación, en cierta medida, yo creo que es valiosa, puesto que empodera a las personas para que ellas sean las que gobiernen en su salud. Sí, Aprovechando que está mi padre, lo vi que está viéndonos, él siempre, y lo cito a él porque él siempre me decía, que la salud es tan importante que no hay que dejarla en manos de los médicos ni de los remedios, sino que es uno quien tiene que saber autogestionarse y reconstruir la salud desde la toma de conciencia, de saber que va a depender de la calidad de mis decisiones del día a día, es lo que yo voy a obtener como salud. Entonces, el cambiar el sí, bueno, paradigma y aprovecho enfocarse para en la salud, mandarle saludos. sí, ahí está. Perdón, Entonces, sí, sí, creo que entonces estamos desfasados, creo que estamos un poco desfasados. ¿Me puede escuchas ser. bien? Sí, le escucho perfecto. Ok. Te decía que aprovecho para mandarle un saludo a tu papá, que tuve el honor de conocerlo en México. Vino para acá y estamos muy contentos por haberlo conocido junto con ustedes. Sí, eh, esa, eso es el punto medular. Pero sabes, Francisco, en esto que les acabo de leer y que he trabajado por años y por años, eh, nos damos cuenta que la educación es lo más difícil, que creemos que el de enfrente, porque como médico te lo digo, llega el paciente a la medicina y tan solo para bajar de peso, ¿verdad? Sé que adelgazaste a alguien, ¿cómo le hago? No, 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 yo no la adelgacé. Sí, 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 me recomiendo. No, 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 no. Vino para tomar un programa y aprendió que comer bien, o sea, todo eso. Pero la gente cree que les puedes dar una pastilla, pues ya no me falta la pastilla de la felicidad, vengo por mi felicidad. Sí, no hemos entendido como seres humanos que la construcción de nuestra felicidad, de nuestra salud, de nuestra belleza, yo siempre digo que es una sola palabra, salud es belleza, belleza es felicidad, es una sola palabra, porque tú te sientes bien y claro, te arreglas, te brillan los ojos, entonces irradias belleza. Al tener salud y belleza, pues eres feliz. Entonces, para mí es una sola palabra. Pero esto no es un prodigio con el que nacemos, es un trabajo de años Sí. que aprender a comer, hasta las relaciones familiares, amorosas, con tus amigos, tienen un contexto o deberían de tener un contexto saludable, porque es la palabra, ¿eh? Saludable. Las relaciones que no son saludables no sirven, porque también lo que hacen es que llenan de congoja, miedo, angustia nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir. Y volviendo precisamente que la gente está ahorita en su casa escuchando un montón de noticias y que si ya se murió esta persona y que si creo que hay muchos hospitalizados y que si creo, pues tenemos una solución muy importante. La solución es que tenemos que tomar conciencia que la salud no se vende en una farmacia, no lo receta ningún médico, no soy tan linda y tan preciosa que la salud llega a mi vida, a mi mente, sino que tenemos que conocerla para construirla y para disfrutarla, porque finalmente eso es lo que tenemos que hacer, Francisco. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me lo cuestiono, es cómo desde la niñez nos enseñan una higiene externa, el lavado de manos, el cuidado, pero nunca nos han enseñado una higiene interna, desde el cómo comer, cómo respirar, justamente una inteligencia emocional, saber relacionarnos. Entonces, justamente la ¿Sí? educación, muchas veces se le culpa, por ejemplo, a la escuela, pero esto parte en casa.
mucho antes. O sea, desde que como ser humano habitamos este planeta, yo creo. Sí, sí, cuando somos niños es responsabilidad de nuestros padres, pero también crecer implica que si en el hogar o la familia no tuvo la capacidad o el conocimiento para enseñárnoslo, ¿verdad? Es el momento de que nosotros aprendamos a comprometernos con nosotros. Sí, Comprometernos significa entender totalmente que tenemos que hacer acciones para poder llevar una vida mejor. Ese es el papel más importante del naturópata, acompañar en un proceso de conocimiento a nuestros justamente. consultantes para que aprendan qué es la palabra salud. Pero no tan solo qué es la palabra salud, sino cómo se construye, Francisco. Sí, y sabes que a mí me gustaría agregarle una palabra a esta palabra de salud, belleza. Creo que actitud. Actitud Eh, también es fundamental, porque uno lo ve en consulta, en la clínica. El paciente que entra ya cabizbajo, ya vemos que no tiene una buena actitud. O como gente que entra, ¿cómo está? Bien. Y eso es positivo también, porque de alguna u otra forma la persona, bueno, a pesar de que llegue a nuestras consultas, pero mantiene una actitud positiva. Entonces, trabajar sí, justamente en eso, en que las personas recuperen su confianza, su actitud y entender que la enfermedad no luchar con ella, sino que está ahí para darnos un camino, un recorrido para gobernarme hacia sí mismo y lograr la salud. sí. Doctora, nos gustaría saber cómo, qué recomendaciones nos daría, por ejemplo, Aro, desde el punto de vista de la naturopatía, para transitar esta pandemia, generales, lo que usted que ha aprendido o qué recomendaría a la gente en esta instancia, porque bueno, nosotros estamos en invierno, por ejemplo, acá en Chile, estamos entrando al invierno, y esto con los fríos bien se sabe que ya empiezan otros virus, y entonces, ¿qué recomendaciones nos daría usted, por ejemplo? Bueno, a los que nos escuchan y a los colegas, número uno, que es importantísimo, es saber valorar primero a los naturópatas. Ahorita estoy hablando de los naturópatas y después en general. Saber poder identificar que un paciente o consultante está llegando a pedirnos o a una información y que si nosotros vemos que se pasa se llama triaje. El triaje es la valoración previa que se hace en un paciente con el fin de identificar en qué proceso o periodo, se llama la historia natural de enfermedad, está el paciente. Y que si nosotros que sabemos que ciertos signos como dolor general, como dificultad para respirar, como dificultad para oler o para percibir los sabores, temperatura, está sucediendo, no lo entretengamos para nada, no lo entretengamos para nada, lo canalicemos con su médico, porque aquí este momento es importantísimo. La gente se está muriendo a veces en un minuto. Ahorita están bien y al rato mal. Entonces, esa es la primera regla, ¿verdad? Respetar las canalizaciones. Si el paciente o el consultante no tiene estos signos, pero que se siente un poco cansado o mal, obviamente trabajar sobre todo el sistema inmunológico. Cómo come, cómo duerme, si descansa, si hay el lugar donde está oxigenado, con mucha, con mucho sol, con aire. Fíjate que uno de los problemas más importantes que se ha dado es que las personas que viven en ciudades donde los departamentos o las casas están cerradas, lo que se hace es que si adquieren el virus, ¿verdad? La carga viral que se sigue reproduciendo porque están en cuatro paredes o que no tienen esta contemplación con el sol, con el aire, que no se dan esa calidad de vida,
la carga viral está aumentando. Entonces, esta sí es una recomendación muy importante, ¿verdad? Que tengamos esa libertad, no de salir, pero de salir un rato enfrente de tu casa, caminar, tomar el sol. Una cosa también muy importante es que las personas adultas que tengan enfermedades concomitantes, que sabemos que se tienen que cuidar. Fíjate que hemos visto que el aseo bucal, el aseo es importante. Las bacterias que se quedan en la noche en tu boca, entre tus dientes, la comida que se queda, que produce bacterias, hace una sinergia, ¿verdad? Si tenemos virus, eso hace una sinergia y bueno, no es bueno para tu salud. Entonces, a todos recomendamos un aseo nocturno adecuado, pero a las personas de la tercera edad, como yo, tenemos además que de asearnos la boca, hacer enjuagues bucales con el fin de eliminar el mayor número de bacterias por la noche y que no sean concomitantes con otros virus, pues que podamos tener. Estos pequeños tips son Sí, importantes para la sí, higiene y la salud. sí. Otra cosa muy importante, que no vean tanto, sobre todo las personas que están muy agobiados, encerrados, que no vean tanta noticia de que ya se murió fulanito y que no hay cura y que hace como 4 semanas un periódico de aquí que se llama El Economista me hizo una entrevista y yo les decía algo que para mí es muy importante. Yo creo que a veces la prensa quiere que hables así, es que el mundo se está acabando, es que yo le decía a la persona que me entrevistó, pues yo creo que tenemos el compromiso, los profesionales de la salud, desde el médico, la enfermera, el naturópata, lejos de verlo como el fin del mundo, leer, conocer y acompañar en estos procesos, ¿verdad? A la gente que se acerca a nosotros. Espantarla más, lo único que hace, Francisco, pues es eso, que enfermen. Hay algo que se llama telómero. El telómero, cuando provocamos estrés oxidativo, se acorta. Es un indicativo de larga vida o corta vida, ¿sí? Y el estrés oxidativo acorta la vida del telómero. Entonces, no es que no pase nada. No, 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 no. Sí pasa, pero ¿cómo lo voy a transitar? Dijiste hace rato una palabra que a mí me encanta. El conocimiento es poder. Es poder, Francisco. Y conocer qué pasa y cómo lo voy a solucionar hace la diferencia. Esto es a lo que me refiero cuando digo que los naturópatas tienen que acompañar, ¿verdad? Balanceando el sistema inmunológico. Y obviamente una cosa muy importante, Francisco, que tenemos en nuestros países tanta herbolaria en el primer nivel de atención. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que si me duele la garganta levemente, no tengo temperatura, y otras, por favor, un té de jengibre, de ajo. O sea, tenemos tanta cosa en nuestra herbolaria mexicana, chilena, colombiana, peruana. Somos ricos. Que hagamos uso, ¿verdad?, de nuestra herbolaria para, en el primer nivel de atención, subir nuestras defensas, adquirir minerales, adquirir vitaminas, salir y caminar. Esto no está peleado, tenemos que fortalecer el organismo. Esas son las indicaciones que daría. Obviamente hay mucho que hablar, mucho que hablar. Sí. Y yo espero que tengamos otro espacio para que los que se interesen, la naturopatía tiene muchas herramientas, muchos recursos en el primer nivel de atención, que es la prevención, Francisco. Sí. Bueno, a mí me gustaría complementar también, doctora, invitando a las personas a entender de que la enfermedad de alguna forma nace o ha nacido porque el ser humano se ha ido alejando de la naturaleza.
Bien Ah, sabemos que naturopatía es el sendero de la naturaleza, entonces lo que busca es acercar a las personas a la propia naturaleza. Entonces, como usted bien dice, por ejemplo, ventilar el hogar, caminar, respirar, tomar sol, son cosas que son tan sí, sencillas y tan básicas que de sí, alguna u otra forma nutren el cuerpo, el organismo, y no solo el cuerpo, sino que también el alma. O sea, qué más rico que tomar el sol, agradecerle a este Padre que tenemos ahí, que nos da la vida de alguna forma, el aire, la tierra, la conexión con la tierra. Entonces, muchas veces las herramientas están a nuestra mano, en nuestra mano. O sea, desde, por ejemplo, incluso poder hacer un poco de ejercicio, activar nuestro sistema linfático. Y algo muy importante también, y que aprovecho de hoy día, de celebrar hoy día, ese es el segundo año que se celebra el Día de la Microbiota Intestinal. Hoy día se celebra a nivel sí, mundial. sí, sí, tienes razón, sí, claro. Entonces, justamente, por ejemplo, una buena dieta, hacer una dieta equilibrada, variada, entonces de alguna forma también eso va a construir nuestra salud. Una pregunta, ¿qué consejo, qué recomendaciones le daría al personal de salud con respecto al trabajo del naturópata? No te escuché, Francisco. ¿Qué recomendación le daría a usted al personal de salud, que deben haber mucha gente que está acá que también es personal de salud, con respecto al trabajo del naturópata? ¿Qué le recomendaría, qué recomendación le daría a usted al personal de salud? Que formamos parte también del personal de salud, los naturópatas, que no se han tomado muchos, porque hay mucha gente que sí está muy proactiva para lo que hacemos, pero muchos no se han tomado el tiempo para saber qué somos y cómo trabajamos. El naturópata tiene muchas herramientas para apoyar, sobre todo, a los médicos, a las enfermeras, a los médicos, a las enfermeras, a los que están ahorita en hospital lidiando esa batalla contra la muerte, que podemos ofrecerles nosotros para ese estrés, para esas largas cargas de trabajo que tienen su músculo, su aparato inmunológico bajo, su mente abstraída. Los naturópatas tenemos muchas herramientas, muchas actividades que pueden apoyarlos en este momento. Que nosotros también somos un grupo de profesionales con conocimientos importantes. ¿Qué les pediría? Primero, que vean. Segundo, que nos den la oportunidad, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Ellos decidirán. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar la naturopatía, mis compañeros médicos me decían, pero vas a ser brujita, pero vas a ser yerbera. Hoy tengo, después de, creo que ya tengo 24, 27 años de ser naturópata, tengo muchos amigos médicos que me mandan a su familia, que vienen ellos. De hecho, soy el primer naturópata en la Universidad Veracruzana, que es mi alma mater, que dio naturopatía y que la gente entendió que no que los entretuviéramos, sino que estábamos dándoles atención a áreas de su conocimiento que ellos tuvieran la oportunidad de demostrarles con trabajo y conocimiento, ofrecerlo al médico, no tan solo al trabajador de la salud, sino a los pacientes que ellos Sí. ven y que... Y bueno, yo considero que de alguna u otra forma es sumamente importante nuestra labor, justamente como dice usted, en esta primera línea, como por decirlo, de salud, que es la prevención y la educación para, justamente como bien dice el dicho, más vale prevenir que curar. Y a mí me asombra mucho, por ejemplo, que en la cultura china, una cultura milenaria, que ella, su sistema de salud, que es reconocido a nivel mundial,
se basa, por ejemplo, en la observación de la naturaleza. Y lo más increíble de todo que antiguamente Sí, al médico se le pagaba cuando la persona estaba sana. Cuando la persona sí, se enfermaba, se le dejaba de pagar. Y también sí, quiero citar un dicho que dice que ir al doctor cuando ya se está enfermo es como cavar un pozo cuando ya se tiene sed. Entonces, ellos nos enseñan de alguna forma el valor de lo que hay en la prevención. Y la sí, prevención nace desde la educación, justamente. sí, Que esa es nuestra mayor labor, educar en salud. en salud. Sí, Y bueno, y a sí, mí me sí, gusta mucho, disculpe, a mí me gusta mucho el sustentable, porque también es sí, sumamente importante entender e incorporar la naturaleza en todo esto, o sea, somos parte de la naturaleza. El otro día leía un libro donde la niña decía que le preguntaba a su hija que qué era la naturaleza, y le decía que las plantas, los árboles, donde crece todo esto. Y ella decía que seguramente a cualquiera que le pregunten qué es la naturaleza, todos se van a imaginar un paisaje, un sonido de los pájaros, pero nadie sería capaz de mirarse al espejo y decir, esto es naturaleza. O yo sea, soy somos natural. parte de esta. Sí, 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 definitivamente. Tú sabes que yo tengo desde hace muchos años, desde que empecé casi, y pude entender totalmente el papel del naturópata, que la palabra educación en salud sustentable para mí es la base de mi trabajo de todos estos años. Y Sí. hoy en este evento, Francisco, es más comprensible, porque el presente del mundo están en la naturaleza, están en retomar, ¿sí? En retomar el conocimiento y la convivencia con él. Verdaderamente nos dimos cuenta que las personas más lábiles, las personas que más difícil han pasado este proceso y que más mueren, son las personas que tienen un estado mortal. Yo tuve la desgracia, y digo la desgracia, de perder a una, eh, vive ella en los Estados Unidos, el día 18 de abril, el 13 cumplió años, la felicité, todavía hablé con ella, y el 18 murió. Desgraciadamente mi amiga, una mujer joven, de la edad de mi hijo, 48 años, 37, por la morbidez eh, que tenía el cuerpo, ¿sí? Sí. Se fue. Y entonces, si eso no nos motiva a entender que ni aunque tengas todo el dinero del mundo, toda la belleza, toda la salud, perdón, toda la juventud y todo, que el único bien verdadero o los únicos bienes verdaderos es la vida, pero la vida conlleva salud. Sin salud, ¿verdad? No transitamos bien. Si No hay esto no, nada. no hay nada. Sin No hay salud no hay nada, nada. Francisco. No hay nada. Doctora, queda un minuto y se nos va a cortar. Nos volvemos a incorporar para dar respuesta a las preguntas. Y bueno, como conclusión, yo creo que respecto a lo que hemos ido conversando, la gente va entendiendo que en realidad la verdadera pandemia es la enfermedad, es la obesidad, es el azúcar, por ejemplo, que de alguna u otra forma nos mantiene en una inflamación crónica y que esos son los personajes más vulnerables con esto. Entonces, Sí, vamos esto se va a acabar ahora, vamos a terminar, nos demoramos un par de minutos y nos reconectamos para dar respuesta a las preguntas, ¿ya? perfecto, Hay varias preguntitas. Pasamos a las perfecto. preguntas. Entonces, Sí, ya. adelante. Me fijé que igual hay algunas preguntas que no tienen mucha relación con el tema. Igual las voy a hacer, pero para de alguna otra forma quizás darle alguna recomendación a alguien. Eh, Primero, dice, entonces, ¿qué diferencia, Daniela pregunta, entonces, ¿qué diferencia tiene este corona con los anteriores y por qué es más letal?
La respuesta es que no lo sabemos. Esa es la respuesta. Es una paradoja el que sabemos de los virus que han convivido con nosotros desde que somos seres humanos, porque estamos formados, ¿verdad? Y cohabitamos con virus. Sabemos mucho de ellos, sin embargo, y aunque hay muchas teorías y muchas cosas que se habla, que se escribe, que se dice todos los días, yo les puedo decir que el virus es para nosotros un enigma. No sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo trabaja. Se está hablando ahorita de que los que ya pasaron la contaminación, por ejemplo, en Italia y en España, está llegando un rebrote con diferente actuación, más manifestaciones. La verdad es que esa es la pregunta del año y a lo mejor del siglo. No lo sabemos. Está, como dijimos al principio, a nivel mundial, están las universidades, los centros de investigación, conociéndolo, aprendiendo de él. Parece que cambia cosas. No, es un enigma. No, esa palabra, no hay respuesta para eso, aún. Sí, se entiende, clara, perfectamente. Ya, vamos a ver. Dice, el gobierno virtual te pregunta, ¿por qué tantos problemas de tiroides, que es una glándula muy relacionada con el sistema inmune? ¿Por qué tantos problemas de tiroides? No he visto que haya problemas de tiroides. Las personas que tienen problemas con tiroides, que la tiroides es uno de los maestros de todo el organismo que controla muchas actividades del organismo. Cuando se descontrola, ¿verdad? Descontrola muchos órganos. Entonces, no he visto que tenga que ver con él. Lo que sí he visto es que personas que tienen la tiroides no controlada, cuando tienen COVID, ¿verdad? Les acelera muchos procesos. Pero no, ¿eh? No. Justamente porque su metabolismo está deficiente Alterado. y no responde como debería responder. Así es, así es. En cierta medida hay que entender al organismo, al cuerpo, como un solo órgano. Entonces, si como delante decíamos, una manifestación, un síntoma o un signo, al final nos muestra que hay un desequilibrio en general. Sí, sí. Ya, otra pregunta dice, Believe, bienestar y felicidad. Dice, la doctora se refirió varias veces a la grasa abdominal como negativa, como muy negativa. ¿En qué manera afecta a nuestro sistema? Bueno, les quiero contar algo que les digo que estamos en un grupo con la OMS y que hay una teoría fuerte que el virus tiene preferencia para fijarse en la grasa, que las personas obesas que adquieren el virus, claro, por ahí tengo una nota que te voy a dar después el link que publiqué, que se requiere tener una cierta cantidad, fíjate, de virus para que haya una consonancia en el organismo. No es que tengas un virus 1, ¿verdad? Y ya ese te haga tantas cosas. No, hay un número de virus que tienes que, más de 1000, tienen una consonancia en tu organismo. Bueno, hoy y lo ya... que sí... Sí, disculpe. Perdón. Y lo que sí vimos en una reunión que tuvimos es que el virus se fija a la grasa y se reproduce más. Es una teoría, ¿sí? Es una teoría. Entonces, las personas obesas creo que tienen más esta esta morbilidad, ¿verdad? Para que se fije más y cause estragos. Una teoría. Ya les digo que con el virus ahorita estamos, por eso tenemos que guardarnos, por eso tenemos que seguir las reglas, porque entre más tiempo pase y la ciencia, la investigación, los hospitales, los programas vayan aprendiendo más del virus,
los que pasemos por esto después tengamos mayores oportunidades. No hay mentira, no hay, todos los días leemos, leemos, leemos. Es que ahora esto y que la dexametasona se ha usado siempre en hospital, siempre se utiliza para la inflamación. Pero la dexametasona, como la andaban candidateando ahí por ahí en las redes, lo que hace es que si inflama más, puede causar más daño, ¿sí? Más daño que beneficio. La dexametasona se utiliza a nivel hospitalario. Entonces, esa es la teoría. Le gusta la grasa. Se duplica más en la grasa. Y bueno, pero también entendiendo de que estamos hablando de esta grasa abdominal. Y de alguna forma bueno, eso es en el síndrome metabólico. En el síndrome metabólico. En el síndrome metabólico. Que la cantidad, que es uno de los signos, es que la grasa abdominal habla de que puede haber desbalances más adelante, sobre todo a nivel páncreas. Sin embargo, la obesidad mórbida también es causa de riesgo. De riesgo, justamente. Ya, México, Chile están en la punta mundial en obesidad. Es increíble, que por eso yo digo que en realidad esta es la verdadera pandemia. La obesidad, el azúcar, el tipo de alimentación, el sedentarismo, la desconexión con la naturaleza. Ese yo creo que es el gran aprendizaje como hace poquito. Pregunta... Fíjate, perdón. Sí, no. Fíjate, Francisco, que el día 20 fuimos número 1 a nivel mundial de muertes en México. Efectivamente, somos el número 2 a nivel mundial en diabetes y en obesidad. En obesidad y en diabetes. Mi estado, Veracruz, es el número uno en diabetes. Entonces, sí, esto, no sé si han visto ustedes que la gente llega muy enojada, sobre todo con los médicos, porque no nos documentamos adecuadamente. Es que mi enfermo vino, mi familiar vino por otra cosa y ya le inventaron que se murió por COVID. No es que le hayan inventado, es que su morbilidad lo hace la primera área para enfermar de manera importante, de cambiar más. Entonces, no es que la gente muera, se esté inventando que entran por una cosa y mueren de COVID. No, es que el COVID acelera otras cosas, ¿verdad? Que los hace que su cuerpo se deteriore más rápido y que no puedan salir. Entran por una cosa, pero salen, no mueren por COVID, mueren por las complicaciones por el COVID. Claro. Hay una pregunta de Margaret. Bueno, dice, ¿qué probióticos sirven para eliminar el virus? Yo creo que ya nos respondió en parte esta pregunta. Sí. ¿Qué probióticos sirven para eliminar el virus? Sin lugar a dudas, y no. ¿Me oyes? Sí. Porque se cortó. Sí. Sin lugar a dudas, una buena digestión, ¿verdad? Hay probióticos naturales, ¿verdad? Que podemos utilizar diariamente, como la kombucha, ¿verdad? Que nos llena de probióticos, una buena alimentación, el que comamos verdaderamente a la medida de las posibilidades, porque es un nuevo aprendizaje, le llamamos nosotros desde la trofología comida viva, herbolaria, frutas, verduras, lo más crudo, lo que más podamos comer crudo, natural o poco hervido. Eso lo que hace es hacer un barrido en el intestino, en el estómago y fortalecer
la probiótica. Sí, yo creo, justamente, como bien dice, bueno, respondiendo a Margarita, es difícil que haya un probiótico para el virus, porque ya No, se sabría la cura, pues se hubiera sabido y se trataría con este probiótico. Pero si, Francisco, perdón. Entonces no entendí. Ella preguntaba que si hay un probiótico Ah, para, no lo hay. no, No. no hay. No lo hay. Hay para Eh, mantener el intestino saludable y que Justamente, responda, sí. partiendo de la base que el 80% de nuestro sistema inmunológico o el tejido inmunológico está en el intestino. Entonces, por ejemplo, como para recomendación para Margaret, como bien sabe, la kombucha, usted dijo, una dieta bien viva, variada, y el chucrut hoy en día está teniendo mucha Sí, investigación, sí, 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 y sí, una o sí. dos cucharadas de chucrut es el equivalente a cápsulas de probióticos de más de 10.000 millones de bacterias. Entonces, ahí tenemos un alimento probiótico muy importante. Bueno, y hoy en día justamente el estudio de la microbiota en el COVID, Ujú. los artículos, hay más de 300 estudios ya sobre, porque bueno, es un foco muy importante, puesto que está nuestra inmunidad ahí. Ya Así es. vamos a contestar otra pregunta. Eh, consulta, una consulta nada con el virus. Ya, pregunta Tuki Neko Neko. Dice, Ah, si empezamos con síntomas leves, ¿recomienda tratarlos con medicamentos naturales o dejarlos pasar? bueno, les decía que hay una palabra que se llama triaje. El triaje es la capacidad del profesional para identificar cuando es un problema de primer nivel, como el que atendemos nosotros desde la naturopatía, y cuando es un problema médico. Está por demás sobrado, hay mucha información, las manifestaciones más importantes. Quiero decirles también que de todos modos en México decimos, nos vamos con la finta, porque hay pacientes que han llegado, perdón, hay muchos reportes de pacientes que han llegado caminando con pocas manifestaciones y que se mueren, o sea, que se caen. Es decir, que no tienen manifestaciones importantes, pero que están mal. Para eso hay que hacer este triaje y este triaje consiste en hacer preguntas primero, si el paciente o el consultante verdaderamente presenta signos externos, ¿verdad? De que se siente decaído y todo, hay que tener cuidado. Les voy a decir qué está pasando en México y seguramente en todo el mundo. Muchos de los pacientes no dicen realmente que se sienten mal para no ser hospitalizados porque creen que ahí los matamos, ¿sí? Entonces, muchos pacientes están mintiendo, esa es una realidad, porque tienen miedo, porque tienen desconocimiento de lo que sucede. Entonces, la verdad es que esa apreciación tiene que ver con la experticia que tiene, el expertise que tiene el trabajador de la salud para poder identificar. Yo trabajé muchos años la rehabilitación y desde que mi paciente entraba a mi consultorio, en la manera de caminar, de mover la cabeza, yo sabía que traía un problema. Entonces, tiene que ver con la experticia que tenga el trabajador de la salud para identificar un problema de primer nivel de atención de un problema grave. Pues volvería a decir lo mismo, este virus nos está dando muchos dolores de cabeza. Ya ven que incluso hay pacientes asintomáticos que pueden tener el virus, pueden contagiarlo y no presentar nada. Saber hacer una buena valoración y sobre todo, en el primer nivel de atención, tener mucha precaución con protección, ojos, ¿verdad? Lentes, perdón.
Mascarilla. mascarilla, y la distancia sana, en tanto cuanto hacemos la apreciación. Es cuestión, si a los médicos está costando trabajo decir, este sí va al hospital y este no va al hospital porque hay pacientes asintomáticos. La experticia, yo creo. Bueno, me gustaría complementar respecto a lo que dice, doctora, desde esta expertise y hacer un llamado también a los colegas que nos ven, la importancia de las contraindicaciones de la herbolaria, de la Sí, fitoterapia, porque sí, es bien fácil saberse las propiedades. Todo el mundo se puede saber las propiedades, eso, de hecho hasta de conocimiento cultural uno sabe las propiedades, pero sí, es sumamente importante tener mucho cuidado y generar esa expertise en el uso cuidadoso de las plantas, sí. contraindicaciones, con medicamentos, con alimentos, etcétera. Entonces, eso también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay tanta información en las redes que la gente con este miedo hace tantas cosas que Sí, muchas señor. veces puede estar cometiendo un Iatrogenias. sí. Vamos a ver si hay otras preguntas. A ver, preguntan Luis eh, Abalac, Aval Callejas, pregunta sobre qué recomienda para el acné. Dale mi correo y con gusto abordamos el tema. Hay muchas cosas que hacer. Sí, claro. Claro, con mucho gusto. Una de las cosas que muchas veces pasa que a veces nosotros, no porque no queramos recomendar o hablar de una enfermedad, quiere decir que sea de mala voluntad muchas veces, sino que No. muchas veces tiene que ver con el criterio, el cuidado, porque hay mucha gente que, por ejemplo, no se dedica a la clínica. Entonces, Ujú. entender por ejemplo, bueno, el acné podría tener tantas opciones, entonces para eso Así es es, sumamente importante así es. visitar al médico, preguntar Sí, y una justamente como pasa valoración. muchas veces, que nosotros tenemos un síntoma, un signo y vamos a buscar el internet, ¿me entiendes? Sí, Entonces, claro, en la información ahí va a haber mucha, pero lo importante es atenderse con un personal calificado, ¿cierto? sí, sí, Francisco, efectivamente. Puede ser por la edad, puede ser por la alimentación, puede ser por esos malos hábitos, puede ser por alguna que tengamos la piel grasa. O sea, sí, yo suelo decir, fíjate, eh, cuando vas a una fiesta y la gente sabe que eres médico, yo ni digo que soy médico cuando voy a fiestas a divertirme y a pasar, oye, fíjate que esto y esto y esto, y yo les digo, a ver, háblame o ve, porque no hay productos ni recetas mágicas. Son procesos. Es saber a través del conocimiento de una historia clínica, de un reconocimiento, cuáles pudieran ser los factores. Porque ahorita te puedo decir, ahorita al compañero que nos preguntó, le puedo decir cuál X desde la medicina o de la herbolaria. Pero si ese no es el caso, lo único que podemos a lo mejor ocasionar es que se queme la piel, una iatrogenia. Entonces sí es importante entender que los profesionales de la salud tenemos que hacer una valoración adecuada, ¿verdad? Por eso adquirimos conocimientos para hacer una valoración adecuada y poder entender el origen de lo que los trae a la consulta. Justamente, como dice Naturopata Lovers Jocelyn Toledo, dice, cada persona es única. Entonces, ¿Sí? la individualización es sumamente importante. Bueno, mi Sí. padre ahí también recomienda una homeopatía, que es el experto en homeopatía, Antracinum de 30, para quien tenga este problema de acné. eh, Querida doctora, le dan muchas felicitaciones por su claridad en responder respuestas, todo muy claro, la gente está muy contenta, muy feliz, y por puesto que ya no veo más preguntas. Entonces, si es que alguien tiene su última pregunta, que hable ahora. Aquí tengo otra. A ver. Dice, Leslie, hola Leslie, dice, plantas medicinales más recomendadas para los síntomas iniciales para compensar
el malestar? ¿El malestar del COVID? ¿O el malestar de qué? Leslie, si nos dices justamente el malestar, ¿de qué? Supongo que de COVID, ¿no? Supongo, sí. Bueno, Yo creo que a eso se debe referir. sí. Bueno, yo lo que Sí, del COVID. recomiendo, sí, yo lo que recomiendo en el primer nivel de atención es que las personas puedan tomar, si es que están expuestas, porque ya les dije que hay que tener una cantidad de carga viral para que sea efectivo. Sin embargo, podemos ayudar. Yo lo que recomiendo cuando existe una pequeña molestia en garganta es que tomen té de jengibre. El té de jengibre es un antiviral, el té de jengibre con miel y si podemos en algunas ocasiones con ajo, tomar una taza 2, 3 veces al día. Ayuda mucho a la garganta, a normalizar esa garraspera o esa dificultad que sentimos. Sí, También la bugambilia, el té de bugambilia, de es muy bugambilia. té de bugambilia es muy bueno para las manifestaciones de la garganta, de la tos, ¿verdad? De una tos que reconozcamos que pudiera ser por un resfriado. Eh, los test, el aseo, ya les dije, el lavado de boca, Sí, la alimentación funcional, y la alimentación funcional quiere decir que tenemos que alimentarnos con ciertas herbolaria, que además que se denomina funcional, porque funciona como medicamento, como remedio, y funciona como estructurador de la salud. Alimentos funcionales como el ajo, como la espirulina, alimentos funcionales que nos ayudan, ¿verdad?, a fortalecer el cuerpo. Vuelvo a a decirle a esta compañera que estoy hablando de México, pero en los distintos países tenemos siempre, la naturaleza es tan buena, tan protectora de todos nosotros, que en cada lugar existe herbolaria para el clima, ¿sí? Para el frío, calor, o sea, para las manifestaciones locales. Y seguramente ustedes en su herbolaria regional, local, podrán encontrarlo mejor. De hecho, les adelanto, vamos a tener el 25 de julio una reunión con la doctora Rosa María Urrunaga, que tiene una expertise en herbolaria peruana. Entonces, tenemos que aprender herbolaria regional, sí. porque cambian los nombres, cambia de región a región, ¿verdad? No la información, sino que en algunas es más potente por la tierra, o sea, son Justamente. muchos factores. Eso recomendaría, Francis. El quimiotipado que se le llama. ¿Perdón? Que el quimiotipado, que dependiendo de la zona, el sector, el cultivo, etcétera. Sí, También como sí, recomendación, quizás a lo mejor no es de la arbolaria, el propóleo. El propóleo, un propóleo en sí, tintura madre, es fantástico también. sí, sí. La miel, También, el ajo triturado y con miel fortalece el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, que tenemos que tenerlo fuerte. sí. Preguntan, Lorena, si cualquier bugambilia o en algún color en especial, porque claro, hay varios bugambilias de distintos colores. Supongo que Buena, pre Buena pregunta, Francisco. Buena pregunta a quien la hace. La bugambilia morada, fíjate, es la que sí, tiene sus hojas, perdón, es la que tiene el mayor número de bioquímicos
bioquímicos, ¿verdad? Que tienen mayor resonancia en el organismo. Sí, la morada, la bugambilia morada. Ya, y Jocelyn Toledo pregunta, ¿qué opina de la suplementación con vitaminas? Ah, buen tema. Te voy a decir que en los lugares, Jocelyn, donde nosotros tenemos la oportunidad de tener comida regional sana, fresca, solamente que tengas una deficiencia importante por algún proceso personal, la debes de tomar. Fíjate que yo trabajé muchos años, 10 años en los Estados Unidos, y allá sí utilizaba mucho los complementos, vitaminas, minerales. ¿Por qué? Por la clase de alimentación que tienen, o sea, tienen deficiencias porque ellos no comen como nosotros, ¿sí? Eh, Cuando no necesitamos cargas extras de vitaminas, si las podemos adquirir de forma natural a través de un buen programa, yo le llamo, Francisco, hace rato te iba a comentar, yo a mis pacientes, a mis consultantes, nunca les digo, te voy a dar una dieta, porque dieta así como, ¡ay, qué sacrificio! Empiezan como, ¿verdad? Como una negativa ya de entrada. Yo siempre les digo, vamos a aprender con algunos programas nutricios que son para tu edad, para tu sexo, para tu actividad. Entonces yo lo llamo programas nutricios. Y si nosotros tenemos un programa nutricio adecuado y no tenemos ninguna enfermedad que necesitemos, muchas personas que son veganas dicen, pues es que la vitamina B12, carecemos. Pues si tu factor intrínseco funciona, no tienes por qué tener deficiencia de vitamina B12, ¿estamos de acuerdo? Por eso necesitamos saber si tenemos algún problema con nuestro factor intrínseco. Si tenemos algún problema, entonces sí podemos complementar con vitamina B12. Yo soy muy de la vieja escuela, de que la alimentación, eso es todo, la buena alimentación. Yo opino lo mismo. Creo que la naturaleza es tan sabia que de alguna u otra forma ha dejado todas sus cualidades y justamente en pequeñas cantidades, porque las vitaminas se utilizan en pequeñas cantidades. Y como bien dice el refrán, pues que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Sin duda, sin duda, Eh, sin duda, eh, sin duda. a ver, bueno, preguntan la bugambilia si es la hoja o la flor. La La flor, flor, la flor, la flor. ¿cierto? Y tiene Eh, que ser lo que agarras con tu mano, una cantidad significativa. Sí, 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 Perfecto. sí. También le puedes agregar ajo y Sí. cuando se enfríe, ¿verdad? Agregarle miel, que hace una sinergia maravillosa. Bueno, y recomendarle hoy en día que como hace tanto frío acá en Chile, los caldos, pues los caldos con harto ajo, con harta cebolla, siempre va a ser muy beneficioso. Eh, Algo también que quizás me gustaría, porque hay que entender de que, de hecho, Bruce Lipton, el famoso Bruce Lipton, dice que él comprobó que de alguna u otra forma nosotros creamos nuestra realidad en base a los Sí, pensamientos, o sea, nuestros pensamientos generan moléculas. sí, Entonces, él sí, también comprobó de que el miedo justamente debilita el sistema sí, inmunológico. Entonces, lo importante, como sí, usted bien decía, es un poco ayunar un poco de la televisión, salir de conectarse de eso, tener un control y manejo del estrés. Yo creo que algo muy importante es mediante la respiración. La semana pasada sí, el doctor Marco Marín nos enseñó un método de respiración que es súper importante, porque puesto que de hecho que incluso tiene evidencia científica que el solo hecho de respirar consciente, sí, yo bajo los niveles de estrés, subo la dopamina, subo otras hormonas que de alguna sin u otra duda. forma me dan placer. Y uno lo nota porque es cosa que usted si está muy estresado se pone a respirar profundo, va a notar. Entonces, entender que la naturopatía
tiene todos estos tips o todas estas cositas que lo que nos hacen es buscar la naturaleza, es buscar nuestra propia naturaleza. Sí, sí, Francisco, ¿y sabes qué? Ahorita recomiendo mucho, ahorita que estamos en casa y que podemos hacer muchas cosas, que comamos o que le demos a las personas mayores, las personas que están más estresadas, además de darles algún té por ahí de valeriana, algo para que se tranquilicen, que se hagan comidas con garbanzos. Ya ves que los garbanzos producen hormonas de la felicidad que nos ayudan a transitar este momento sin esa aprensión, ¿verdad? Saber de alguna manera, el conocimiento es poder, saber de una manera práctica cómo poder ayudar, ¿verdad? Al que está en este momento. Un té para relajarlo, ingesta 1 o 2 veces a la semana de un queso de garbanzo, de una ensalada con garbanzo, Sí. algo que produzca sustancias, ¿sí? Que nos hagan estar tranquilos, en paz y aprendiendo, porque aprendiendo de lo que pasa, para Sí. mañana saber qué hacer. Y de alguna otra forma, si uno se va a informar, que tratar de buscar la información más confiable, porque hay tanta cosa en las redes que de Sí, alguna forma complica cada vez más esta tensión emocional que podemos tener. Eh, Querida doctora, ya creo que ya estamos llegando al final. perfecto. Estamos contentísimos. Eh, para nosotros es un orgullo y más que un orgullo, hay mucho cariño por usted. Ay, Nosotros con Jocelyn, la gente que nos conoce acá, la conocen a usted, la conocen. Nos hemos ido preocupando de que sepan quién es la doctora. Entonces, dejarla invitada justamente para otro conversatorio. claro, Temas hay demasiado, entonces también si la gente nos escribe, sí, que nos hable y que le interesa saber a las personas. Y otra cosa, bueno, usted va a claro. estar dando unos ciclos de charlas también, como nos mencionaba, para que la gente sepa. Hoy en día la profesora se conectó a través de Eje Natural, ¿cierto? Esa es una de las páginas y la otra página es Clínica Las Flores también, para que la Sí, gente sepa y la pueda seguir a usted también y poder estar actualizado de esta bonita labor que todos hacemos, de alguna otra forma compartir los conocimientos, educar a las personas sí. y aportar con un granito de arena de esta bella profesión que nosotros tenemos, que es la naturopatía. Así que le damos las gracias, pero no sabe cuánto nos alegra y la emoción que nosotros tenemos y el cariño que le tenemos. Francisco, gracias a Francisco y a Jocelyn por la confianza que siempre tienen en nuestro trabajo. Les he dicho innumerables veces que ustedes son el futuro, yo soy el presente, pero el presente ya casi en pasado, y ustedes son el futuro. Me encanta su manera fresca y natural sin egos, de llevarse con todo el mundo y de trabajar, porque lo único que a uno lo recomienda verdaderamente y hace trascender es el trabajo continuo, continuo. Yo dejo una cosa, termino en un lugar, un ciclo, voy a otra organización, trabajo, hago otra cosa y todos los días hago otra cosa. Yo podría estar en mi casa muy tranquila, pero yo creo que me voy a morir trabajando en lo que creo. Y creo que si hay algo y que beneficie sobre todo a la humanidad, a los hijos, a la familia, tiene que decirlo y hacerlo. Si tú permites Compartir. eh, y decir y compartir, efectivamente, vamos a tener un ciclo. Estoy invitando a naturópatas, estoy invitando a biólogos, estoy invitando a médicos, estoy invitando a la comunidad científica a que ustedes los oigan, pero también que ellos sepan que existimos. Mi trabajo estos últimos 20 y tantos años
es acercar a los profesionales de la salud con el naturópata, que es un profesional de la salud. Acercarlos con el fin de que convivamos juntos, que lejos de eclipsarnos, lejos de estorbarnos, somos un recurso uno antes y otro después, invaluable, que no tenemos por qué ni nosotros cuando somos naturópatas compararnos con un médico, porque no lo somos, pero tampoco somos algo que no existe o que no sirve. La prevención es y debería de ser para todos más importante. No queremos llegar a esa palabra que no quiero ni repetir para no, para no seguirla haciendo grande. La salud, la salud, la salud, la salud. Conozcamos cómo y hay muchas maneras de hacerlo. Tenemos que trabajar. Este es el momento. Para grandes males, grandes cambios. Gracias, Y Francisco. Gracias, Jocelyn. sí, Por... sí, doctora, lo último, bueno, preguntan, por favor, ¿puedes escribir las cuentas de la doctora? Gracias. Jocelyn, tú que estás conectada, ¿puedes escribir, por favor, la Clínica Las Flores y Eje Natural, ¿cierto? Esas son las dos cuentas de la Clínica doctora. Las Flores y Eje Sí. Natural. Sin embargo, en Facebook, ahí subimos mucha información. Cada semana estoy sacando información desde la medicina y desde la naturopatía. Si tú les pones, link, Jocelyn me hace el favor de poner el link, ahí estamos dando Sí. De información. Yo cada semana estoy dando información desde los... sí. Se nos está yendo un poco la comunicación, parece. Eh, está pegado. Ahí sí, ahí sí. Ya estamos otra vez. Bueno, quería también la última cosita, invitar a todos los profesionales naturópatas que por favor cooperen con nosotros en contestar una encuesta, porque justamente una de las cosas que hoy en día estamos haciendo es actualizar la información de cuántos naturópatas hay en el país, entonces los invitamos a todos, puesto que, como Jocelyn decía adelante ahí, el trabajo naturopático y el trabajo en equipo es lo fundamental. Aquí estamos todos para crecer, apoyarnos y mientras más seamos, más sumamos a esta profesión. Y volviendo a reiterar en la observación de la naturaleza, como yo decía, observar nuestra naturaleza, observar que las células lo básico que hacen es compartir la información, entonces nosotros para eso estamos. De alguna u otra forma somos profesionales de la salud que tenemos una visión holística del ser Sí, y científica también. Pero sí, sí. esta visión científica racional, sin olvidar ese lado integral del ser. Entonces agradecemos mucho. Agradecemos a la profe Daniela, que también habló harto, a Marilyn Fuchsloger, que está mi hermana también ahí presente, mi hermano Qué bueno, Claudio. Toda la familia nos sigue y todo el mundo qué amamos la bueno. naturopatía y un mundo con naturopatía. Perfecto. Querida doctora, le damos la despedida, un caluroso aplauso. Gracias. Todo mucho más claro. Tenemos una apertura de mente que de alguna u otra forma nos va a ayudar a reflexionar. Entonces Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos y nada, pues, esperemos un próximo live y nos juntamos y volvemos y conversamos y ayudamos y colaboramos con las personas. claro que sí, Francisco. Ya te digo, nosotros también a través de Colmena, que es mi asociación, vamos a subir una serie de pláticas desde la multidisciplina, desde el multiconocimiento, para que vayamos formando criterios profesionales, ¿verdad? Y esperamos cerrar con Jocelyn en un proyecto que tenemos ella y yo para las mujeres naturópatas. Sí, Estamos en sí, se contacto. nos viene, justamente este trabajo en equipo, se nos vienen hartas cositas, así que estén atentos a nuestra página, a nuestro Facebook, que vamos a estar publicando. De todo corazón, les damos un abrazo muy grande, muchos Gracias. cariños,
Gracias por su disposición, por su tiempo, mucho cariño a la comunidad mexicana, que yo puedo decir cuando estuve allá que son personas muy lindas, muy lindas. Y usted nos hace el honor de, con su belleza, tanto interna como externa. Así que estamos Gracias. muy agradecidos. Muy agradecidos a ustedes. Buenas tardes. Que esté muy Abrazo. bien. Chao a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Bye, bye. Bye.